todos. El día de hoy vamos a abordar lo que es el tema del Código Procesal Civil, la ejecución forzosa. Yo siempre he creído que no hay mejor forma de empezar que por el principio, así que vamos a empezar en lo que es el artículo 742 sobre lo que son las disposiciones generales. Primero debemos abordar cuál es la finalidad de la ejecución forzosa: es hacer cumplir un título ejecutivo y dotar de efectividad la tutela judicial otorgada. Recordemos que la tutela judicial es el mecanismo para mantener el orden público, entendido el orden público como la seguridad jurídica y el cumplimiento del Estado de Derecho. Una vez dicho esto, debemos abordar el principio de satisfacción. El ejecutante tiene derecho a que la ejecución no termine sino hasta que se ha cumplido lo que es su derecho, o lo que es la tutela judicial efectiva otorgada, incluyendo lo que es la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento de dicho mandamiento ejecutivo. La actividad ejecutiva está limitada por dos aspectos. Primero, no puede traspasar los límites de las cuestiones que se integraron en el proceso, es decir, las cuestiones discutidas y que fueron objeto consideradas por el juez que emite la sentencia que se esté ejecutando, en este caso el título, al momento de proferir. La nulidad de los actos que traspasen estos límites se hace valer por la reposición y la apelación. ¿Cuándo podemos acumular lo que son las ejecuciones? Porque podemos acumular contra un mismo sujeto pasivo todas las ejecutorias que tengamos contra él. Sin embargo, existen ciertas reglas. En este caso, la primera se debe solicitar ante el juez que esté conociendo la primera ejecutoria instada o la primera acción ejecutiva promovida. Luego, dentro de esta regla tenemos un subgrupo de reglas que es la obtención de una mejor economía procesal y la conexión entre las obligaciones y lo que es la satisfacción mejor de los diversos acreedores cuando hay un concurso de los mismos, es decir, cuando son varios sujetos activos de la obligación. Hay una regla muy especial que para mí pasaría a ser una excepción, que es la ejecución hipotecaria, y o en este caso solo pueden ser acumulados sobre un mismo bien acciones ejecutivas de hipoteca o de prenda. Es decir, si estamos ejecutando una hipoteca, tenemos una segunda hipoteca, perfectamente bien la podemos acumular, ¿ya? Y así cumplimos las reglas anteriores de la mejor satisfacción de todos los acreedores. Igual que la prenda. Cuando no procede lo que es la acumulación, cuando estamos hablando de otro tipo de ejecución, en este caso querer acumular frente a una hipoteca, querer acumular otro tipo de ejecución. Por ejemplo, cuando estamos afectando patrimonio y queremos hacerle frente a esta ejecución, acumulársela a la hipoteca. De plano sabemos que el Código Civil da preferencia a lo que es la hipoteca, ¿ya? Partiendo de ese punto, es inadmisible o improcedente lo que es la acumulación. Así que solo podemos acumular hipotecas o prendas sobre ese mismo bien. No podemos acumular otro tipo de pretensiones ejecutivas. Las costas, ¿quién paga los gastos de llevar a cabo las acciones ejecutivas? Porque el plano que las pague el ejecutado, porque es el que esté en incumplimiento. Y aunado a esto debemos recordar lo que decíamos del principio de plena satisfacción, que también se le deben los daños y perjuicios por el incumplimiento al ejecutado. Entonces, en este aspecto, lo paga el ejecutado. Sin embargo, por cuestiones de celeridad, de economía procesal y de conveniencia, los adelanta el ejecutante, pero luego se le reclaman al ejecutado, por las vías que veremos más adelante sobre lo que es la liquidación de las costas. Una vez visto los tópicos generales de lo que es el tema, solo como una breve introducción, comenzamos a abordar sobre lo que es la vía de tema. La didáctica es compartir mi experiencia, no solo en la práctica, sino también sobre lo que fue la realización del examen general. Entonces, no esperemos crear conocimiento, sino compartirlo y enriquecer nuestra experiencia común. Vamos a lo que es la vía de apremio. En la vía de apremio estamos hablando de lo que es la ejecución de los títulos judiciales. Como primer tema tenemos quién es el juez competente o la instancia competente para ejecutar una sentencia o un título judicial. En este caso, el juez competente es el juez de primera instancia. No importa que la sentencia haya quedado firme en segunda instancia, es decir, en apelación, igual quien lo ejecuta es el juez de primera instancia. Con una observación, si no la ejecutoria la emite, segunda instancia. Pero este debe remitirlo a primera instancia para que éste lleve a cabo lo que es la ejecución o el procedimiento de ejecución. Este tiene 3 días para devolverlo. Ok, la ejecución forzosa de los acuerdos o transacciones judiciales debidamente homologados. Es decir, la conciliación que comúnmente le conocemos, que el término técnico sería transacción, solo haciendo la acotación de la definición de transacción por nuestra Constitución de la República, que es todo acuerdo donde dos personas que tienen un derecho a un incierto, ceden ambas partes de su derecho incierto y llegan a un acuerdo. Es decir, que en este caso, si habláramos de un derecho cierto, no cabría y sería nula lo que es la conciliación. Luego profundizaremos
Bueno, esto lo lleva igual el juez antes que se produjo el acuerdo o la transacción. Las sentencias arbitrales, recordemos que las sentencias arbitrales estamos hablando de lo que es el procedimiento especial extrajudicial, pero que igual se les dota, en la materia ejecutiva se les dota de igual trato a los títulos judiciales. En este caso se lleva a cabo el procedimiento arbitral de plano que nace del acuerdo de las partes. Entonces, por ende, quien lo ejecuta es el juez que hayan designado las partes. Caso contrario o por defecto, ante el lugar que se hubiere dictado la sentencia, es decir, el domicilio que tenía el juez arbitral. Las multas procesales que las hace ante el juez o la autoridad judicial que las impone. ¿Quiénes son las partes en la ejecutoria? Pues la persona contra la que se ordena, que será la que figure en el título como persona responsable, es decir, el sujeto pasivo de la acción, y por excepción también no son terceros que sean responsables personalmente, legal o contractual. Es decir, que estamos hablando, son personas que no son partes, pero por mandato de contrato entre la parte y este tercero, él está comprometido a dar cumplimiento a ese mandato ejecutivo, ya que puede ser legal o contractual. Un ejemplo contractual, lo estamos haciendo entre una sociedad mercantil. Otro caso de terceros por los cuales se puede dirigir una acción ejecutiva contra ellos interpartes es el caso cuando se tocan bienes de menores. El menor tiene su representante legal por mandato de ley. ¿Contra quién se dirige la acción ejecutiva? Se dirige contra el representante legal. También tenemos cuando puede ser instada por o contra sucesores. En este caso, para mí solo sería una ampliación a mi criterio de lo que es el tercero, que es responsable personal por mandato de ley. Es decir, en este caso el representante se declaró deber por mandato de ley es el que ostenta la representación legal de los derechos y obligaciones que dejó en este caso el causante. Por lo tanto, encontramos en el 749 que se puede dirigir contra los sucesores tanto del acreedor como del deudor, según este figure como sujeto pasivo o activo de la acción. La sucesión deberá acreditarse documentalmente, por lo que les decía, siempre solo como una acotación en relación a lo que es las sucesiones en nuestro Código Civil. ¿Por qué debe ser documentada la sucesión, la que se está alegando en este caso? Primero, porque nadie está obligado a aceptar un derecho, es decir, el derecho a la sucesión es un derecho y nadie está obligado a aceptarlo. Entonces, si la persona no se declara voluntariamente, no se le puede obligar a que lo haga y por lo tanto nunca se constituye representante legal. Ok, entonces se preguntarán, ¿qué sucede si ninguno de los que son llamados por ley a suceder se declara sucesor? Bueno, la ley, el Código Civil es claro y tenemos lo que es la figura de la herencia yacente. La herencia yacente, si a cierto tiempo después de la muerte del causante, ninguno de sus llamados por ley a declararse sucesor lo hace, sus acreedores pueden pedir la declaración de la herencia yacente y comenzar el procedimiento para hacer efectivo los bienes que haya dejado el causante. En este caso serían sus créditos, porque figura como sujeto activo. Una vez compartido eso, también se puede decir, pues no lo estima suficiente convocar a todos los implicados a una audiencia para decidir lo que el derecho proceda, que es un poco de lo que estábamos hablando. Bien, ahora quizás el título no es un tanto lineal en cuanto a los temas, por lo que el siguiente que vamos a hablar son los títulos de ejecución, o sea, ¿cuáles son los títulos de ejecución? O cuáles tienen calidad ejecutiva. Primero tenemos las sentencias judiciales firmes de condena. Ojo aquí con lo de condena, porque debemos recordar un poco sobre lo que es la teoría de la sentencia. Recordemos que hay sentencias declarativas y condenatorias. ¿Cuál es la diferencia? La declarativa declara un derecho, valga la redundancia, y ¿cuál es la diferencia entre la condena y la declaración? Que la condena hace exigible una obligación, y en este caso recordemos la teoría de la exigibilidad de las obligaciones. Ok, ¿cuándo es exigible? ¿Cuándo es líquida? ¿Cuándo es líquida? Una obligación es líquida cuando está determinado el monto, en su caso si es dinero, o está determinada la cosa o la acción que se pretende obtener. ¿Ya? Ampliando un poco solo para el mejor entendimiento lo que es la acción de la liquidez, porque cuando estamos hablando de cosas y acciones no entra dentro de la liquidez, pero lo incluyo aquí para que sea mucho más gráfico el ejemplo. Entonces, ahí es cuando una sentencia o una condena es ejecutiva. La condena determina exactamente de dinero la liquidez de la cantidad misma. Y si es cosa, la identifica y ordena la acción que se tiene que tomar sobre la misma. Las declaratorias no.
no son ejecutivas, igual que las constitutivas, que es otra de las clasificaciones de la sentencia. Recordemos que las constitutivas son las que constituyen un derecho en favor de una persona, porque también tenemos como dentro de los títulos judiciales ejecutivos las sentencias arbitrales firmes de condena, los acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados judicialmente, que ya lo comentábamos anteriormente, y las multas procesales impuestas por el tribunal. Un caso práctico, solo para que sirva de ejemplo, en este caso, en algún momento una acción de alimentos, la cual había sido precedida por la de divorcio, que la había llevado otro representante legal de la persona que ejercía la acción. Lo relevante para este ejemplo es el siguiente: el juez, cumpliendo, apegado a lo que es la ley, cuando decreta el divorcio, o cuando declara con lugar la acción de divorcio, declara el derecho de los menores del matrimonio a los alimentos. Tenemos un derecho declarado. Luego se presenta, busca auxilio la madre de los menores para con los alimentos de los menores, para obtener los alimentos del padre. No se podría ejecutar en la sentencia de divorcio en cuanto a alimentos porque es meramente declarativo. Es decir, solo dice que los menores sí tienen derecho, no dice a cuánto.